Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Melissa Ramos Cuarta Lina María Ramos. y hoy le hablaremos sobre tres sanciones del Estatuto Tributario. Nuestra primera sanción es el artículo 652, que son sanción por expedir facturas en requisitos. El artículo 654, hechos irregulares en la contabilidad. Artículo 659, sanción por violar las normas que rigen la profesión. Nuestra primera sanción es por expedir facturas sin requisitos. Quienes están obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H e I del Estatuto Tributario, el artículo 617. Incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder a 950 VT. Hay que tener en cuenta estos literales del artículo 617, que son estar denominados expresamente como factura de venta, el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura, indicar la calidad del retenedor de impuestos sobre las ventas. Debemos tener en cuenta siempre esto porque muchas empresas hoy en día facturan por facturar y se vuelan algún índice, algún requisito de esta. También cuando hay reincidencia se dará aplicación a lo previsto del artículo 657 del Estatuto Tributario. Cuando la sanción a que se refiere presente el artículo se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de 10 días para responder. En el artículo 657, que trata sobre sanción de clausura del establecimiento, que es más que todo para esas personas que de cierre establecimiento, de comercio, oficina, consultorio, que ejercen una actividad, profesión o oficio, contendrán la leyenda cerrado por evasión. Y en estos casos que encontramos son, primero, por término de 3 días cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello o se expida sin el requisito establecido en los literales B, C, D, E, F o G, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales A, H o I del citado artículo. Que estos requisitos que nos encontramos en esta son que tenga la fecha de expedición, tenga la descripción específica de los artículos vendidos, el valor de la operación, denominada con su NI, tenga el número, tenga la especificación si es factura de venta, debe indicar el impuesto sobre las ventas, entre muchos requisitos más. Lo cual el segundo requisito que encontramos, el segundo índice que encontramos es que por término de 3 días, cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que evidencie la supresión de ingresos o ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentre registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. El otro índice es que por término de 30 días, cuando las materias primas o activos o bienes que forman parte del inventario o de las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. En este evento la sanción se aplicará en el mismo acto administrativo de decomiso y será efectiva dentro de los 2 días siguientes de la fecha firmeza de esta. La clausura se acompañará de una imposición de sellos oficiales que contenga leyenda cerrado por evasión y contrabando. Esta sanción no será aplicable al tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando se compruebe. También tenemos otra que es por término de 3 días cuando el agente retenedor o responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas, impuesto nacional del consumo, responsable del impuesto nacional de gasolina, el impuesto nacional de carbono, se encuentra en omisión de la presentación de la declaración o en mora de cancelación al pagar superior de 3 meses contados a partir de la fecha del vencimiento con la prestación y pago establecidas por el gobierno nacional. No habrá lugar a clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba la existencia de saldos a favor pendientes de compensar siempre que hubiera presentado la solicitud de compensación en los términos establecidos por la ley. Tampoco será aplicable la sanción de clausura siempre que el contribuyente declare y pague los vencimientos de la responsabilidad previsto en el artículo 665 del Estatuto Tributario. Tendrán en cuenta para aplicación de la sanción siempre que se demuestre la situación de la respuesta del pliego de cargos. Normalmente estos tipos de sanciones, uno de los más comunes es que se lleve doble facturación, porque en algunas entidades que tengan máquinas registradoras, estas se prestan para sacar una doble tirilla, como le pueden decir AZ o la Z, lo cual se presta para siempre llevar doble
doble contabilidad y no, y lo que salga en una tirilla siempre va a ser como la tirilla fantasma, lo cual jamás se va a saber los ingresos que se den en esta. Esto tiene su desventaja siempre y cuando, porque si no tenemos una persona de confianza en la empresa o en la entidad o en el negocio, puede que hasta los mismos personas, los mismos empleados estén robando en la entidad. A continuación, le vamos a hablar sobre el artículo 654 del Estatuto Tributario, que lleva por nombre Hechos irregulares en la contabilidad. Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad en los siguientes casos. Primero, no llevar libros de contabilidad si hubiera obligación de llevarlos. Segundo, no tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación de registrarlos. Tercero, no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigieren. Cuarto, llevar doble contabilidad. Quinto, no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones. Sexto, cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibición existan más de 4 meses de retraso. Hablando sobre la sanción por este tipo de irregularidades, nos remitimos al artículo 655, que dice lo siguiente: sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, extensiones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes. La sanción por libros de contabilidad será del 0,5%, es decir, un 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder un valor de 20.000 UET. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediamente resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de 1 mes para responder. A continuación le hablaremos sobre el artículo 659, sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones que no coincidan o que no estén sujetos a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, que en este caso viene siendo la DIAN, incurrirán en los términos de la Ley 43 del 90 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional, de acuerdo con la gravedad de su falta. En algunas sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos Nacionales o su delegado, quien deberá ser contador público, hará parte de la misma en adición a los actuales miembros. Como podemos ver, el artículo 659 se refiere exclusivamente al que habla sobre las sanciones que incurren los contadores públicos en el ejercicio de su profesión. Es decir, actualmente vemos cómo los contadores se están prestando para hacer irregularidades, para cometer anomalías dentro de las empresas, sin tener ética profesional, que es uno de los puntos más importantes dentro del curso de la carrera. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra explicación sea de su agrado. Hasta luego.